Marie, 10-10, Nehuantulay Montati, bienvenidos otra vez a las Nutrancam de Quimén. Desde el Fucha Huillimapu se imparte el Kimun profundo. Desde este territorio, desde esta construcción en Cosmovisión. ¿En qué estamos entonces? En filosofía y cosmovisión mapuche. Estamos en filosofía y cosmovisión mapuche. Mapu. Recuerda que Mapu es territorio. Y Che es gente, ser humano. Filosofía y cosmovisión mapuche. Filosofía, filos, es increíblemente cierto el conocimiento, el kimun, la recopilación del kimun. Y Sofía es amor. ¿Qué te parece? Amor a la sabiduría, amor al conocimiento, una filosofía. Y una cosmovisión es una visión, ¿cierto?, integral del cosmos. Eso incluye las estrellas y los cuerpos celestes que habitan arriba y se mueven y bajan, incluso y chocan con el planeta, con el Naj Mapu. ¿Dónde estamos posicionados? ¿Ya? Muy importante esto. ¿Dónde estamos posicionados? ¿Dónde vive el Che, la gente, el ser humano? El Che, el ser humano, la gente vive en la dimensión de abajo, en la plataforma de abajo, en el territorio de abajo, que se llama Naj. Literalmente, Naj, abajo, o también lo denominan caído, ¿ya? Y Mapu, ¿qué es? No es madre tierra, ¿ya? No es tierra polvo, ese es otro nombre, hay otro concepto para tierra polvo. Mapu, literalmente, ¿qué es? Espacio, territorio. Es un espacio, es un territorio, ¿ya? El territorio de abajo, o el territorio caído. Volvemos entonces. Epu 2. Vamos a aprender pichi pichi, ¿cierto? Dijimos que pichi pichi vamos a aprender de a poquito, de pedacito, de pedacito, para no atorarnos con el kibun, porque es una comida muy pesada, ¿cierto? Para poder digerirla bien. ¿Mm? Epu 2, el origen del Dugu. Ya sabemos el origen del Che, ¿cierto? Por eso somos Cosmovisión, porque venimos de dónde, según el Kimun, de dónde bajó el Che, fue dejado aquí el dejado. ¿Desde dónde fue dejado? Desde las estrellas, desde arriba, desde el Wenumapu, desde el cielo. Ya le vamos a poner Wenu a la dimensión de arriba. Wenu. Desde arriba fue dejado el Che, el espíritu, la gente. No religioso, en cosmovisión, recuerda. Es desde las estrellas el origen. Todas las civilizaciones antiguas apuntan a las estrellas. Lo vimos en el capítulo 1, Quiñe. Hoy vamos a fundamentar, iniciamos 2, Epu, el origen del Dugu. Entonces, si el humano, el ser humano, es dejado desde las estrellas en la dimensión de abajo, en el territorio Naj, el territorio de abajo, o caído, es dejado aquí desde las estrellas por una luz desde el este. ¿Cómo empieza a conversar? ¿Cómo empieza a hablar? ¿Cómo crea el habla? ¿Cómo se arma el habla? De acuerdo al Kimun Alatmapu y de acuerdo a la ciencia. Recuerda que nos hacemos espejo con la ciencia. ¿Mm? Esto va más allá, ¿cierto?, del solo hecho de decirlo. Hay que justificarlo, hay que comprobarlo.
Ya es el año 2024. Entonces, ¿qué dice la ciencia del Dugu? Y con esto nos despedimos. Que es único, fue creado aquí, no viene de ningún lado. Que es silábico, la sílaba es palabra. Y que es aglutinante, se teje, se pega para describir. Inanehuantuleimi, que la fuerza me los bien diga, siempre en cosmovisión, nunca en religión. Nos vemos en el capítulo Epu Quiñe, el origen del Dugo, en la próxima Nutrancam. Tu aporte es importante para el Kimun. Recuerda, cuando lleguemos a Inarrumén, vamos a salir a terreno y hay que financiarnos. Abrazo, Puchaquiñepanco Tati.